Bueno, buenas noches a todos. Vamos a desarrollar el apunte de Valles sobre técnicas de recolección de datos. En realidad vamos a desarrollar el capítulo número 4, ¿sí? Que habla sobre el tema documentación o análisis de la documentación. Este análisis de la documentación viene siendo una de las técnicas más importantes junto con la observación y también con la entrevista, y forman como un equipo las tres técnicas que son bastante efectivas para recolectar información en el escenario que nosotros vamos a llevar adelante, ¿sí? El capítulo se llama la investigación documental. Vamos a ver qué entendemos por investigación documental. Bien, y comienza, digamos, preguntándose, en realidad, ¿por qué preocuparse de un material que nos hace volver la vista al pasado? Lo que dice Valles es, ¿por qué debemos de prestarle atención a una técnica de recolección de datos que lo que hace es mirar hacia el pasado, cuando en realidad por ahí lo importante está en lo que está pasando o en lo que va a venir? Hay varias cuestiones que fundamentan la importancia de los análisis documentales. En principio, como dice el autor, la ciencia social trata sobre materiales biográficos y materiales históricos. Cómo nos comportamos hoy, cómo se comporta una institución, tiene que ver con qué fue esa institución en el pasado, cómo se desarrolló, qué características tenía, cómo se fue institucionalizando y a través de eso, cómo fue, digamos, configurando su contorno en la sociedad. Otra cuestión, dice, es que se necesita de la variedad que proporciona la historia. Es decir, necesitamos de entender las distintas visiones que nos da la historia, también para contornear, para hacer más concreta esa visión que tenemos sobre el hecho institucional que vamos a analizar. Los estudios históricos son realmente estudios estáticos, estudios quietos, estudios que están como congelados en el tiempo. Entonces necesitamos de estudios históricos que nos den esa dinámica. Y el punto de vista histórico posibilita comparaciones, por supuesto que en el mismo tiempo o con el presente, ¿no? A ver, clasificación de los materiales documentales. En realidad lo que habla el autor acá es qué es o qué se entiende por materiales documentales, por documentación. Dos cuestiones centrales que marca. La primera dice que es una estrategia metodológica de obtención de información, bien, que seguramente esa estrategia está en consonancia con el objeto de estudio, con la característica del objeto de estudio, ¿sí? Si nosotros vamos a estudiar un fenómeno histórico, seguramente que ese fenómeno histórico también puede ser analizado a través de fuentes documentales y constituye una fuente de evidencia complementaria a la observación y la entrevista, pero no por ser complementaria deja de ser menos importante, ¿sí? Como dije antes, en realidad forman un equipo de tres técnicas que nos van a dar muchas pistas, ¿sí? Sobre lo que es el hecho que nosotros vamos a analizar. Algunas definiciones de documentación. Acá yo quiero traer una definición que en realidad ustedes no tienen en este apunte y está en el diccionario de la investigación científica. Ese diccionario ustedes lo tienen como bibliografía, digamos, optativa o ampliatoria, y es esencial para toda la carrera. El diccionario de la investigación científica es una herramienta que tienen que tener a mano siempre. Ahí habla de documentación como un conjunto de documentos con los cuales se respalda y se acredita un escrito. Fuentes necesarias que se han empleado en la elaboración de un libro o investigación. Documentación como una cuestión de respaldo. Documentado es una persona que conoce muchos documentos con el fin de acreditar una idea, un escrito o una investigación. Y lo que nos interesa a nosotros, documento. Documento es la prueba
o testimonio escrito por medio del cual se acredita o certifica algo. ¿Está? Y por último, documento bibliográfico son los libros que respaldan o dan crédito a las ideas expuestas por otro autor en una obra. Acá hay dos ideas que van rondando estas definiciones, que por ahí no son las definiciones que después ahonda el autor. La primera, que tiene que ver con un respaldo, ¿está? Tiene que ver con un respaldo de conocimiento, con un respaldo de lo que se dice, con un respaldo de lo que se escribe, ¿sí? Respalda, digamos, una idea, conceptos, respalda la documentación, hace de como de garantía. Y por último, también quiero remarcar que acá habla mucho de lo escrito, ¿sí? Después vamos a ver que no solo es escrito, pero habla bastante de lo escrito, ¿sí? Por ahora entendemos a la documentación como algo que respalda una idea, ¿sí? O varias ideas, o un conjunto, una teoría, desde lo escrito. ¿Está? Ahondamos un poquito más en lo que dice el autor, ahora sí, Valles, y habla de que podríamos añadir la tercera técnica, que es la documentación, a la observación y a la entrevista. Y entiende por documentación la lectura de los textos, los documentos que contienen un significado, ya sean una carta, un periódico, una autobiografía, también puede ser una estatua, un edificio, pinturas, ¿está? Todos, digamos, las pruebas materiales que respaldan, ¿está?, un significado que nosotros estamos mostrando, ya sea en un escrito o en una investigación. Otra clasificación es la que hacen McDonald y Tipton, documentos escritos y documentos visuales. A ver, las clasificaciones de por sí son subjetivas, se les da importancia a una cosa y no a otra. Bueno, acá habla de dos tipos, documentos escritos y visuales. ¿Está? Por un lado, documentos oficiales de administraciones públicas, la prensa escrita, papeles privados como cartas, diarios, memorias, etc. Por otro lado, documentos visuales como fotografías, pinturas, esculturas o arquitectura. Todo eso conforman una clasificación que es subjetiva, por supuesto, de McDonald y de Tipton, que es interesante de ver. Hay otras clasificaciones también. Almarcha hace una clasificación en documentos literarios, en documentos numéricos y en documentos audiovisuales. ¿Está? Que debe ser por la naturaleza de la documentación que se tiene acceso. ¿Está? Siempre que hagan una clasificación, entiendan de algo, de cualquier cosa, entiendan que puede haber varias clasificaciones de acuerdo a, por ejemplo, el tipo de acceso que se tiene, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza propia de, en este caso, la documentación, de acuerdo a los tipos de resultados que arroja, si arroja resultados cuantitativos o cualitativos, por ejemplo. Así que habrá muchas clasificaciones, nosotros tomamos estas del autor Valles, ¿sí? Ahora, ventajas e inconvenientes de la documentación. Tiene ventajas, por supuesto. Uno es el bajo costo de una gran cantidad de material informativo. No reactividad. ¿Qué quiere decir cuando habla de no reactividad? En realidad, la documentación no se da en un espacio en el cual alguien es observado. ¿Está? Alguien es observado y alguien se siente como investigado. Entonces, no va a causar reactividad por parte de la persona investigada. Que eso es importante. Exclusividad. Muchos de los documentos a los que se tiene acceso son documentos únicos. Entonces, en ese sentido, la exclusividad, ¿sí? El ser único de ese documento es una gran ventaja. ¿Está? Si uno encuentra una carta de un patriota, por ejemplo, de la Argentina, dirigida al gobierno nacional, va a ser esa carta y no va a haber, digamos, otro documento que sea similar. Va a ser único. Va a ser único. Otra cuestión que dice
Bayes es la historicidad. Tiene que ver con lo que hablamos de que se da en un marco también, en un contexto histórico. Cada cuestión se puede leer en su contexto histórico. Eso es muy importante. ¿Está? Y permanecen en el tiempo y se pueden archivar y se pueden conservar. ¿Está? Entonces, esa dimensión histórica permite más adelante volver sobre ella y tomarla como con una dimensión sociológica y sociohistórica también. ¿Está? Bien. Inconvenientes. Selectividad en la producción o registro y en la conservación o archivo del material. Por supuesto, la selectividad a veces viene siendo como un problema. ¿Está? Es un riesgo presente siempre esto de que alguien elige, ¿sí? Un documento por otro. ¿Está? Y aparte, cuando se elige sobre algo que ya se ha trabajado. Si uno consume, por ejemplo, un documento que es una nota de un diario, esa nota de diario fue, digamos, elaborada a partir de ciertos sesgos, a partir de ciertas subjetividades. Esa nota del diario tiene una opinión en sí misma. Si uno estudia, por ejemplo, diarios de la época de la colonia en Argentina, seguramente que va a notar un tono imperante en su momento, por ejemplo en diarios como la Gaceta de Buenos Aires y demás, que tendían a la libertad, a la independencia, a la autonomía, porque, por supuesto, era la misma, digamos, gobierno el que, digamos, que disponía de esos mensajes, ¿no? Ahora, la propia naturaleza también secundaria del material documental es otra desventaja. Cuando hablamos de que complementa a la entrevista y a la observación, ¿está? En cierta medida también es una desventaja. ¿Está? Subjetividad de interpretación, por supuesto que eso ya lo dijimos, ya lo hablamos. ¿Sí? Y la historicidad también en este caso, en su cuestión de subjetivo y de interpretativo, a veces es un inconveniente. ¿Sí? No deja de ser en sí misma un problema. ¿Está? Bueno, a ver, vamos a avanzar. Antes del gracias, vamos a hablar de los problemas específicos de la documentación, que es lo último. ¿Sí? A ver, los problemas específicos que tiene la documentación como herramienta de recolección de datos es que a veces no son auténticos. Hay que ver el tema de la autoría, si hay, por ejemplo, algo falseable en ese documento, si está borroneado, si están cambiados los números, si está cambiada una fecha. Entonces la autenticidad es un problema de ese tipo de documentación. Otra es la disponibilidad de la documentación, porque a veces la documentación no está disponible porque se ha roto, porque se ha perdido, porque se ha malogrado de alguna manera, ¿no? Ahora, después el tema del muestreo. ¿Qué se elige como análisis de la documentación? Si yo tengo muchos diarios para elegir de la época sobre un tema específico, ¿cuál elijo? ¿Cómo hago un muestreo para seleccionar la documentación? Otro, la credibilidad como punto también. ¿Por qué? Porque a veces le damos una fiabilidad, dice el autor, y eso, o confiabilidad, y eso a veces no es tan así, no son tan confiables a veces estos documentos. ¿Sí? Y lo último, posibilidades de hacer inferencias a partir del contenido de los documentos sobre los rasgos individuales del autor o sobre aspectos sociales de la época. ¿Está? Por otro lado, habla de problemas compartidos con otros tipos de investigación.
que son problemas comunes a otras metodologías de recolección de datos, o técnicas, perdón, de recolección de datos. ¿Está? El tema de la interpretación, cómo interpreto yo lo que surge del análisis documental, y también el tema de cómo presento o de la presentación del material documental. ¿Está? Así que, digamos, estos son problemas que confluyen en variadas técnicas de recolección de datos. ¿Sí? Bien, hasta acá el apunte sobre análisis documental. Por favor, lo leen. Cualquier cuestión me van consultando. ¿Sí? Y luego vamos a continuar con el capítulo que sigue, que trata sobre técnicas de observación. ¿Mm? Bien, muchas gracias.